Y bueno, precisamente ayer salieron los resultados de la encuesta de la Universidad Nacional y hoy en Noticias Bepretel, nuestro director junto a los analistas correspondientes va a desmenuzar bien esos datos. Don Randall, adelante con la información. Hola Melissa, ¿qué tal? Muy buenas tardes a usted, por supuesto, a toda nuestra audiencia. Y es que estamos justo en los meses en que todos estamos pendientes de las encuestas que salen, de cómo se mueve ese rompecabezas electoral. Ayer justamente, como lo adelantaba Melissa, hubo una encuesta hecha pública por la Universidad Nacional, una encuesta muy interesante. Y yo le pedí hoy a don Sergio Araya, politólogo, y a don Alex Ibaja, que es analista político, que nos acompañaran un ratito en Noticias Bepretel justamente para hablar de esa encuesta. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. De hecho, antes de darle la palabra, voy a empezar pidiéndole al equipo de producción que por favor me muestre el gráfico de, le decimos nosotros, la carrera a caballos, de cómo van las intenciones de voto hacia 2026. Faltan prácticamente 2 meses y 23 días para las elecciones nacionales y estos son los datos que arrojó la encuesta. Van ganando por goleada los indecisos con un 52,4%. Luego va doña Laura Fernández de Pueblo Soberano con 28,1%, muy superior, por lo menos en esta encuesta, y la verdad en el resto de encuestas, a los otros candidatos presidenciales, pero no le da ese monto, por lo menos ese porcentaje para ganar en primera ronda. Álvaro Ramos de Liberación Nacional, que no logra pasar del 6%. Si esto se construye en votos, prácticamente son los mismos de los que votaron por él en la Convención de Liberación Nacional. Ariel Robles del Frente Amplio, que tiene 2.9%. Claudia Dobles de Coalición Agenda con 2.3%. Después viene el voto nulo o blanco con 2%, y ahí sigue la lista, ya se las vamos a mostrar en pantalla, con candidatos que tienen menos intención de votos que los votos blancos. Es decir, perderían contra una papeleta en blanco si las elecciones fueran hoy. Juan Carlos Hidalgo del Partido Unidad Social Cristiana, Natalia Díaz de Unidos Podemos con 0.7%, Fabricio Alvarado de Nueva República con 0.6%, Luz María Alpizar del Partido de Gobierno 0.4% y Luis Amador de Integración Nacional 0.3%. Don Sergio Araya, bienvenido Sergio, buenas tardes. ¿Qué te deja esta encuesta, esta medición de intención de voto? Sí, buenas tardes Randall, don Alex y por supuesto a la gente que sigue esta transmisión. Bueno, es un estudio que tiene bastantes similitudes con el del CIEP con respecto a 2 elementos que ya mencionaba Randall. Primero, que los que siguen ganando son los indecisos, ¿verdad? Y antes me echo un poquito para atrás, este estudio señala a hoy que hay alrededor de 6 de cada 10 costarricenses que dicen que sí están dispuestos a acudir a las urnas. Es un tema interesante porque sabemos que al final podría variar dependiendo de cómo evolucione la dinámica de esta campaña. Pero sí, dentro de los que señalan que están dispuestos a acudir a las urnas, evidentemente sigue habiendo un alto porcentaje de personas que todavía no tienen decidido qué hacer el día de la elección. Es muy consecuente con lo que hemos observado en procesos electorales anteriores, donde la volatilidad se ha caracterizado por ser el elemento, digamos, protagonista del proceso. Más allá de eso, obviamente, pues sí, tenemos que la candidata del oficialismo, ahora sí ya podemos llamarla de un partido político concreto, Pueblo Soberano, mantiene un nivel de apoyo importante con respecto a sus adversarios, pero que también, si uno lo nota, pareciera, ¿verdad?, que responde al grupo, digamos, que desde varios estudios para atrás ha venido señalando que tiene una especial inclinación hacia el oficialismo. Inclusive en el del CIEP es un poquito más bajo, pero por el margen de error prácticamente serían cifras similares. Y es interesante porque en el estudio del CIEP que salió recientemente, se le agregaron, por decirlo así, aquellos que hace un mes señalaban, cuando se les preguntó espontáneamente por quién votar, habían señalado que votarían por el presidente Chávez, y era como un 7 u 8% en aquel otro estudio de septiembre. Bueno, ese sumado al porcentaje que ya venía arrastrando en ese otro estudio, hace muy coincidente la cifra de CIEP de octubre con la que saca IDESPO en esta oportunidad. Entonces, aquí el desafío es que hay un importante sector que todavía no se ha decidido, que no necesariamente se va a ir mecánicamente ni de manera homogénea por una sola alternativa,
pero que efectivamente podría marcar una diferencia sustancial con respecto a quienes podrían ir a una segunda ronda o incluso si hay o no una segunda ronda. Sí, de hecho es un proceso muy interesante, don Alex, porque las campañas políticas, igual que todo en la vida, lleva un proceso. O sea, es decir, uno no puede pretender, por lo menos no lo pretendería yo, ir de una vez de primero en las encuestas en el arranque y dar por ganada, digamos, la contienda. Pareciera que los chavistas, es decir, la gente que ama realmente al presidente Chávez, está del lado de doña Laura Fernández, y que la gente que no le gusta el presidente Chávez está difuminada en varios candidatos, y eso nos abre aún el desafío entonces de que alguno de los otros candidatos que no sea Laura Fernández intente por sobre todas las cosas no ganarle a Laura Fernández ahora, sino colarse, don Alex, en la segunda ronda. ¿Cómo lo ve usted? Coincido con las apreciaciones realizadas. El gran protagonista, luego de 36 días de haber iniciado formalmente la campaña para las elecciones nacionales del 1 de febrero del 2026, son los indecisos. Es decir, en todas las encuestas que se han liberado en el mes de octubre y en lo que va los 7 meses de noviembre, los indecisos representan el 50%, o por encimita o por debajo del 50%. Es decir, todavía las campañas no han logrado reducir ese porcentaje de indecisos. Este porcentaje de indecisos, a hoy 7 de noviembre, produce incertidumbre. Hoy no podemos saber si las elecciones se van a definir en primera ronda o en segunda ronda. Difícil distinguir cuál va a ser la conformación de la Asamblea Legislativa. Y más aún, cuánto va a ser el abstencionismo. Esos indecisos pueden decidir votar por una de las 20 alternativas o pueden decidir sumarse a los que no van a votar. Y lo que me parece relevante para los comandos de campaña, porque es un mensaje que nos está enviando la ciudadanía, es la principal razón que las personas señalan para estar en la condición de indeciso. El 61% de las personas que no han tomado decisión por quién votar dicen que les hace falta información para elegir. Ahí hay una gran tarea. 60% de los indecisos, 61% para ser preciso, no conoce, no se ha conectado con ninguna de las propuestas de las 20 alternativas. Así que hay un gran reto. No es muy distinto a lo que presenciamos hace 4 años. Los actores sí han intercambiado posiciones, pero en este momento el gran reto de todos es lograr conectar con los indecisos, especialmente, como lo señala esta investigación, en lo referente a sus propuestas. Don Alex, para usted, ¿cuán fundamental es para Laura Fernández ganar en primera ronda? Es muy relevante para ella evitar la segunda ronda. Es más fácil para ella, entendería, ganar en primera ronda que en segunda ronda, don Alex. Yo diría que hay 2 campañas. Hay 19 partidos buscando segunda ronda y un partido evitándola. Eso es, digamos, lo que yo leo hoy, ¿verdad? Y en ese contexto, si el proyecto de continuidad del presidente Chávez Robles, que lo representa la candidata Laura Fernández, requiere de ampliar su presencia en la Asamblea Legislativa, es indispensable para lograr eso, evitar la segunda ronda. Por el contrario, quienes quieren que haya equilibrio van a buscar, a como dé lugar, que se produzca la segunda ronda. Con los datos que hay hoy, a pesar de la incertidumbre, pareciera, si los comparamos con los datos de octubre, de antes de las elecciones de las últimas 3 campañas, se está configurando un parlamento multipartidista. Ahora, ¿qué es lo que está en juego?
en el caso del Partido Pueblo Soberano, ser la bancada de mayor número de un parlamento multipartidista. Don Sergio, a mí me llama la atención el caso de Álvaro Ramos, porque efectivamente si uno ve la campaña interna de Liberación Nacional, la cantidad de gente que votó por él, va a estos datos, los transforma en votos, más bien le baja. O sea, es decir, don Álvaro pareciera que no ha logrado captar un solo voto y en lugar de eso ha ahuyentado votos dentro de Liberación Nacional. Sergio, ¿qué te parece? Sí, coincido, Randall. Realmente de los candidatos liberacionistas, inclusive el que no logró llegar ni a segunda ronda en el 2018, a estas alturas de un proceso electoral no registraba un nivel de apoyo tan bajo. Inclusive hace 4 años el señor Figueres era el que ostentaba lo que hoy, digamos, asume la señora Fernández. Y efectivamente, igual que como decía Alex, la prioridad del señor Figueres era tratar de ganar en primera ronda, pues en segunda ronda era muy poco probable que lo lograra, como finalmente ocurrió. Pero en este caso específico pareciera que la figura del señor Ramos todavía no logra, digamos, generar interés. Y ojo, ¿qué desafío tienen? Por algo probablemente hubo un viraje, un reordenamiento en su estructura de campaña el día de ayer, porque hoy por hoy ni siquiera ese voto duro que caracterizó a Liberación Nacional y que le ha permitido a nivel legislativo mantener presencia importante en todos estos congresos, aunque no haya ganado la presidencia de la República, tampoco está garantizándole el respaldo al señor Ramos. Y como bien señalaba Randall, por el otro lado, más bien él no logra incrementar con su discurso de renovación, con su discurso de transformación, a gente que esté fuera de Liberación Nacional. Entonces tiene el desafío de que ha perdido gente, pero la que ha ganado, pero no ha ganado nada que pueda de alguna forma subsanar a los que se han ido. Y para intentar aprovecharlo lo más que pueda, Sergio, ¿qué les parece, qué te parece a vos, Ariel Robles y Claudia Dobles, en esa lista de 4 punteros, pero muy por debajo de doña Laura? Bueno, es un tema interesante, ¿verdad? Vamos a ver, doña Claudia Dobles puede representar en este momento, en el espectro, digamos, ideológico, a un segmento del electorado que probablemente muchos de los que están compitiendo no tienen capacidad de representar de forma efectiva. Pareciera que iba a ser el Frente Amplio el que se iba a encargar de esto, pero la figura de la señora Dobles, que recordemos va con doble postulación, parece levantar un poco la aguja, por lo menos para posicionarla en esa, digamos, contienda propia que tiene con el otro partido de corte progresista, que es Frente Amplio, como la que podría de alguna forma marcar la diferencia y aglutinar a ese segmento del electorado que hoy se encuentra de alguna forma huérfano. Pónganme por favor en pantalla la tabla del no descenso. La parte de abajo de la tabla de posiciones de candidatos a la presidencia de la República, don Alex, porque hay un par de cosas que me llaman la atención ahí. Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial bien que mal de un partido histórico que tiene una importante fracción legislativa, y por supuesto Fabricio Alvarado, que aglutinó a la mitad de Costa Rica en las elecciones de 2018 y tuvo una importante cantidad de votos en 2022. ¿Qué le parecen estos dos casos en esa tabla del no descenso, don Alex? Es un verdadero reto para el Partido Nueva República con la candidatura de don Fabricio Alvarado y para el Partido Unidad Social Cristiana con la candidatura de don Juan Carlos Hidalgo. Es un verdadero reto de corto plazo. Creo yo que antes de que de los candidatos den el mensaje de Navidad, deben posicionarse nuevamente como opciones con posibilidades de ir a una segunda ronda. Recuerdo que si vamos a los datos de hace 4 años, estaban en esa condición. Tenían un tamaño mayor al que tienen hoy. De hecho, si lo recordamos bien, la candidata del Partido Unidad Social Cristiana, doña Linet Saborío, a estas alturas, a inicios de noviembre del año 2021, estaba en el segundo lugar y no tan distante de quien ocupaba el primer lugar. Y no muy separado del segundo lugar, estaba en tercer lugar don Fabricio.
Tienen que hacer ajustes. El primer mes de campaña oficial genera cambios. Ya lo vimos, lo estamos viendo en Liberación Nacional. Y veremos ajustes si lo puede ver de alguna forma, don Randall, veremos ajustes en el top 5, en el top 6, inclusive veremos ajustes en quién encabeza en las encuestas para ver si se consolida y ya no deja dudas. Los comandos de campaña, luego de este mes de octubre, están en este momento haciendo análisis de ajustes. Hay personas que deben ser más ajustes más fuertes y otras afinar el resultado de su campaña de octubre. Nos quedan unos cuantos minutos de entrevista y justo antes de conversar con ustedes, les estábamos mostrando una noticia sobre un pacto ético que firmaron 10 de 20 candidatos a la presidencia. Y además que le dieron un reconocimiento al Tribunal Supremo de Elecciones. Pongamos por favor el detalle, en la primera pantalla de la confianza de los costarricenses. Don Alex, el manual de comunicación me diría que yo cuestiono a quien esté por debajo mío en credibilidad. O sea, es decir, no sé, el presidente podría cuestionar en términos de comunicación a cualquiera que tenga menos credibilidad o confianza que él. Pero en las últimas semanas se fue a cuestionar a quien está por encima de él en credibilidad. Ahí vienen las 6 primeras instituciones con mayor confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones es el 4. El Poder Ejecutivo, que no aparece en esta gráfica, es el 7º. ¿Qué le parece este tema? Los ticos siguen confiando en la empresa privada y en el Tribunal Supremo de Elecciones, don Alex. Así es, y quiero además señalar que es que no hay ninguna razón en lo que a elecciones nacionales se refiere para desconfiar de la labor del Tribunal Supremo de Elecciones. Las polémicas que han surgido alrededor de figuras del Tribunal Supremo de Elecciones no tienen que ver con cómo se llevó a cabo un proceso electoral a nivel nacional. Y eso creo que la ciudadanía se lo reconoce al Tribunal Supremo de Elecciones. Le están reconociendo que es un muy buen conductor de las elecciones nacionales, tanto a nivel municipal como a nivel presidencial y legislativo. Si le preguntáramos a las personas por situaciones específicas, posiblemente los números variarían. Ahora, usted señaló un dato muy relevante como experto en comunicación. Es la primera vez, creo yo, que el señor presidente de la República tiene una polémica, hace una confrontación con una institución que es mejor calificada que el Tribunal Supremo de Elecciones. También quiero decir que en la lógica de la comunicación de casa presidencial se ven entre iguales, porque este mismo estudio revela que sobre ciertas áreas el señor presidente recibe porcentajes similares, pero sí llama la atención. ¿Por qué llama la atención? Porque normalmente él genera conflicto con instituciones o figuras que tienen menor respaldo. Claro. Don Alex, don Sergio, muchísimas gracias por haberme acompañado. Sergio, no sé, me queda un minuto si tenés alguna reflexión final para ser también justo con el tiempo, claro. Sergio. Sí, no, dos cosas. Simplemente con lo del tribunal, coincido con Alex, sigue siendo una institución que cuenta con un nivel de respeto importante dentro de la ciudadanía y hay que ver cuánto de esta crítica sistemática podría eventualmente incidir en esa percepción, pero por ahora está, afortunadamente para el proceso electoral, gozando de ese nivel de credibilidad. Y un último aspecto, si sumáramos los porcentajes que este estudio señala de apoyo de aquellas candidaturas que uno podría decir tienen más o menos una coincidencia ideológica y programática, juntos llegarían al 3.4% si en torno a uno solo se hubiera articulado los esfuerzos, como en algún momento se habló de la búsqueda de una concertación política. ¿Por qué? Porque la presencia del oficialismo ha recompuesto un poco la correlación de fuerzas. El chavismo, del cual doña Laura pretende ser su continuidad,
ha extraído, especialmente de áreas conservadoras, mucho de lo que podría ser este sustrato que hoy la está acuerpando a ella. Claro. Sergio, don Alex, muchas gracias por habernos acompañado. Dice Cham Zap en Facebook, que estamos transmitiendo en vivo, dice, ¿qué periodista más cochino este? ¿Cómo se le ocurre aseverar esto de que la gente que quiere a Chávez quiere a Laura Fernández? No lo asevero. Igual se lo preguntaré, porque el lunes estará aquí en la edición meridiana de Noticias Repretel el presidente de la República, y por supuesto que también me atreveré a plantearle las preguntas necesarias al presidente Chávez. Así es que muchas gracias a las personas que comparten con nosotros sus comentarios. Pausa comercial, regresamos con más.